Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. He insistido en varios vídeos publicados en este canal en la idea de que el Renacimiento fue una gran revolución cultural que llevó a Occidente a destacar muy por encima de todas las demás civilizaciones. Y sin embargo, he añadido siempre la idea complementaria. Los mismos factores que desde el Renacimiento para acá han resultado en esa gran altura histórica en la que hoy estamos, nunca alcanzada ni de lejos en la historia de la humanidad, son esos mismos factores los responsables del caos en el que nos estamos adentrando. Un caos que, como trataré de argumentar, ha ido penetrando en los ámbitos culturales y sociales y que tiene su reflejo asimismo en la vida de los individuos, en lo que se refiere a su salud mental. Incluso veremos cómo la enfermedad orgánica no es otra cosa que la traslación al ámbito del organismo de un caos que responde a las mismas claves. Como se ve, traigo a este vídeo una ensalada de propuestas de reflexión de lo más variopinta, con ingredientes que van desde la exposición de la trayectoria cultural que ha recorrido Occidente, especialmente en los últimos 5 siglos, hasta problemáticas de índole psicológica y médica asociadas a este proceso. Como dice José Mota, no te pido que lo superes, igualamelo. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Es cosa de empezar por donde he situado reiteradamente lo que entiendo como el origen fundamental de lo que había de traducirse, no mucho después, en la revolución renacentista. Al menos en el ámbito de las ideas, fueron sobre todo Guillermo de Ockham y Juan Duns Scoto los que en el siglo XIII-XIV anticiparon esa revolución. Guillermo de Ockham llegó diciendo: no existen en la realidad los universales, las ideas generales, solo existen los individuos. No existen pues los bosques, solo existen los árboles individuales. Bosque es algo que solo reside exclusivamente en nuestra mente, es un flatus vocis, un soplo de voz, no una realidad. Lo cual quiere decir que no hay conceptos de manera indubitable, no hay leyes generales que se puedan aplicar con fundamento ni a los individuos ni a los hechos particulares. Bosque es un concepto, una idea general que aplicamos a realidades muy distintas unas de otras. No pertenece, pues, ese concepto a algo real, sino que es algo que emana de nuestra mente y que superponemos artificiosamente a lo que en realidad hay. El mundo es un conjunto de hechos a los que nada empuja en ninguna dirección necesaria. Debajo de ellos no hay nada esencial que les sirva de fundamento y que los hombres, ávidos de sentido, podamos rastrear. No ya Dios, que por supuesto, sino que también nosotros mismos somos, pues, libres de hacer lo que nos parezca, porque no hay nada a lo que someterse por adelantado. La responsabilidad de lo que hagamos o dejemos de hacer nos corresponde a cada uno en soledad. Los hechos son, para empezar, contingentes, arbitrarios, imprevisibles. Desde el punto de vista de la razón, podemos decir que en esa misma medida incluso son intrínsecamente absurdos. Dios, dice Ockham, puede decidir libremente que las cosas vayan en una dirección o en otra, puesto que no ha de someterse a ningún orden predeterminado. Tampoco nosotros, los hombres, hemos de someternos a ningún destino preestablecido, lo cual
nos deja finalmente como individuos en una posición semejante a aquella que, aunque nunca la expresó literalmente, tenía el Iván Karamazov de Dostoyevsky. Si Dios no existe, todo está permitido, decía. Porque, aun existiendo Dios para Ockham, no es precisamente a través de él como podremos llegar a diferenciar el bien del mal. Dios nos ha dejado solos. Y somos nosotros, cada individuo, los que sin que haya una idea previa a la que someterse, hemos de decidir lo que está bien y lo que está mal, lo que es justo o injusto, lo que es bello o feo. El Renacimiento, dice Ortega, resumiendo la cuestión, descubre en toda su vasta amplitud el mundo interno, el me ipsum, la conciencia, lo subjetivo, y completa la idea en otro lugar, diciendo: pero este descubrimiento de mi ser como intimidad, que me proporciona la delicia de tomar contacto conmigo mismo, en lugar de verme como una cosa exterior entre las demás cosas, tiene en cambio el inconveniente de que me recluyo dentro de mí, hace de mí cárcel y a la vez prisionero. Estoy perpetuamente arrestado dentro de mí. Soy universo, pero por lo mismo soy uno solo. El elemento de que estoy hecho, el hilo de que estoy tejido, es la soledad. Así que fue asentándose de esta manera el que el sociólogo e historiador Norbert Elias, al que nos hemos ido refiriendo en varios vídeos, en varias ocasiones, denominó Homo clausus, que él mismo definía, en línea con Ortega, diciendo que es el ser humano como ser aislado y encerrado en su propio interior, frente a todo aquello que está fuera. Desde el Renacimiento en adelante, sigue diciendo Elías, en el centro del universo humano se encuentra cada persona sola, concebida como un individuo que, en último término, es absolutamente independiente de los demás. Las sociedades europeas modernas sostienen una imagen del hombre en la que su propio yo, su auténtico yo, es algo encerrado en el interior, separado de todos los demás hombres y cosas, como el solitario hombre cristiano que la Reforma actualizó, y a propósito del cual Ortega asimismo decía: el cristianismo es el descubridor de la soledad como sustancia del alma. Lutero, seguidor de Ockham, llegó efectivamente afirmando que cada uno se sostenga firmemente en su propia conciencia y que el mundo nunca podrá constreñir mi conciencia, consagrando así la primacía del mundo interior sobre el exterior, es decir, que el personaje, el yo exterior, el que vive en sociedad, el que está sometido a las leyes generales, nunca habrá de prevalecer sobre el yo interior y auténtico. Así pues, dice Norbert Elias que el Homo clausus, el hombre encerrado en sí mismo, es el hombre característico de la edad moderna y también de la contemporánea. Un hombre que ha adquirido conciencia de su libertad, de que es él, en soledad, quien ha de decidir su destino, al contrario que en la época antecedente, en la Baja Edad Media, en que todo estaba decidido y predeterminado desde instancias exteriores al individuo y a su experiencia personal. Bien, pues de ese Homo clausus será heredero el pienso luego existo de Descartes, es decir, que la existencia, lo exterior, es entendida como un derivado del ser interior pensante. Y también es heredero del Homo clausus el buen salvaje de Rousseau, que, como Robinson Crusoe, no necesita del mundo exterior, de la sociedad, la cual, sostiene Rousseau, lo que hace es venir a degradarle. Rousseau era ese que decía que el hombre es bueno por naturaleza y que lo que le pervierte es la sociedad, y abogaba por la regresión al estado natural,
o a lo que consideraba como tal, aunque suponía que esa regresión era una utopía. Más precisamente, situaba Rousseau en el Paleolítico el momento más feliz de la humanidad. Rousseau consideraba incluso que la socialización, la entrada del hombre en sociedad, fue un hecho desgraciado y que el auténtico estado natural es aquel que le lleva hacia la vida solitaria. Incluso la familia era para él una creación artificial. Y lo demostró prácticamente. Abandonó en un orfanato, a medida que los fue teniendo, sus 5 hijos. Y aún más llegó a decir, el estado de reflexión es un estado contra la naturaleza, y el hombre que medita es un animal estragado. La misma capacidad de razonar era para Rousseau, como lo fue para Guillermo de Ockham, un inoportuno artificio. El romanticismo fue, asimismo, un hito especialmente significativo en este proceso individualizador, atomizador. Ortega delimitaba así el marco vital que significó este movimiento. Decía, el romanticismo significa la moderna confusión de las lenguas. Es un sálvese quien pueda. Cada individuo tiene que buscarse sus principios de vida. No puede apoyarse en nada preestablecido. Adiós dulzura, suavidad, quietud. Novalis, en representación del romanticismo como buen homo clausus, concluía que todo me conduce de nuevo hacia mí mismo. El historiador del arte y de las ideas Arnold Hauser comenta a este respecto. El desasosiego y la indecisión románticos se convierten en una epidemia, en la enfermedad del siglo. El sentimiento de aislamiento en un culto resentido de la soledad. La pérdida de la fe en altos ideales en individualismo anárquico. La fatiga cultural y el tedio de la vida en un coqueteo con la vida y la muerte. Poco más tarde llegó otro ilustre representante del Homo Clausus, Charles Baudelaire, diciendo, el hombre de talento tiene que ser uno, luego solitario. Y en fin, hasta es heredero del Homo Clausus el superhombre de Nietzsche, puesto que es él el que decide lo que es la realidad exterior. No hay hechos, solo interpretaciones, recordemos que decía efectivamente Nietzsche. Siguió siendo aún productiva la lista de Homo Clausus, de hombres encerrados en sí mismos, que se han convertido en representantes de nuestra cultura. Fernando Pessoa, 1888-1935, sentenció, replicando, probablemente sin saberlo, a Guillermo de Ockham. No hay normas, todos los hombres son excepciones a una regla que no existe. Y André Breton, el ideólogo del surrealismo, afirmaba que únicamente el surrealismo podrá explicar el estado de completo aislamiento al que esperamos llegar aquí, en esta vida. Y redondeaba la idea el mismo André Breton, afirmando también que la ideología del surrealismo tiende simplemente a la total recuperación de nuestra fuerza psíquica por un medio que consiste en el vertiginoso descenso al interior de nosotros mismos. Y Marcel Duchamp, otro destacado representante del arte moderno, afirmaba: no es este tiempo de completar las cosas, es una época de fragmentos. Una cara pasa a ser, como en un cuadro de Picasso, ahora un ojo, una oreja poco después, unos labios. Todo es susceptible de fragmentación, de escisión en parcelas insignificantes. En suma, que el hombre libre y solitario del Renacimiento liberó, desde luego, un gran potencial de creatividad y productividad. Además, pasó a hacer prevalecer su experiencia de lo concreto sobre las ideas abstractas y preestablecidas, de lo cual acabó brotando
el método científico. Y esto es la parte positiva de todo aquello. Pero lo fragmentario empezó a adueñarse de la cultura. De modo que el todo tiende a la unidad, que decía San Agustín, ha sido sustituido por el todo tiende a lo fragmentario y particularista. El filósofo y sociólogo francés Gilles Lipovetsky decía: en la era posmoderna perdura un valor cardinal, intangible, indiscutido a través de sus manifestaciones múltiples: el individuo y su cada vez más proclamado derecho a realizarse. El individuo, recordemos a Ockham, pero cuando lo individual se eleva a categoría, se acaba llegando al extremo relativismo. Así resumía Platón precisamente la propuesta moral de Protágoras, el más significado entre los fundadores del relativismo. Tal como me parecen las cosas, tales son para mí. Tal como te parecen, tales son para ti. Deja finalmente de haber referencias compartidas. Y cuando todo se atomiza, cuando deja de haber referencias en las que apoyar el sentido de identidad, se camina inevitablemente hacia el caos y la sensación de extravío que hoy nos envuelve, que hoy envuelve a los hombres de Occidente. Recordemos, simplemente es un ejemplo, cómo hoy han surgido docenas de identidades de género allí donde antes solo nos diferenciábamos o como hombres o como mujeres. Así pues, se ha ido desarrollando una tendencia en nuestra cultura que nos empuja en la dirección de perdernos en lo particular, en lo concreto y atomizado, y dejar, por tanto, de tender a la unidad, a buscar conceptos, globalidades, identidades, a dejar de tener referencias hacia las que remitir lo particular, incluido el individuo mismo, que se fue quedando sin yo, sin entidad a la que referir el conjunto de lo que uno hace y le pasa. Todo eso ha sido causa de que exista una gran desazón en los individuos de esta cultura favorecedora de estos procesos. Y está en el origen de los trastornos mentales en general, también de muchas enfermedades somáticas. Ya Immanuel Kant decía que al melancólico le interesan poco los juicios de los otros, lo que éstos toman por bueno o por verdadero, y se apoya solo en su propio criterio. Reflexión que viene a coincidir con lo que sostenía Cioran al afirmar que la melancolía es el estado onírico del egoísmo. Pero reparemos sobre todo en que el Homo clausus de Elías coincide con la persona clínicamente diagnosticada como esquizoide, y siguiendo por ese camino, también finalmente con el esquizofrénico. El esquizoide no ha traspasado todavía los límites de la patología, aunque se acerca a ellos. Dice del esquizoide el psiquiatra existencial Eugene Minkowski: el esquizoide está amasado de otra tierra. En cada circunstancia lleva la antítesis yo y el mundo hasta sus límites extremos. Vive por ese hecho en una atmósfera de conflicto constante con el ambiente. El esquizoide casi siempre es insociable. Se repliega sobre sí mismo, prefiriendo su mundo interior, su ensueño, a una actividad exterior. Como ya hemos citado a varios representantes de esta condición esquizoide dentro del panorama cultural, pasaremos ahora a citar ejemplos de la prolongación de esa condición, ya decididamente patológica, que supone la esquizofrenia, a través de los cuales se puede observar más claramente cómo en las personas esquizofrénicas todo tiende aún más claramente hacia el aislamiento y hacia la desintegración, hacia la atomización. Y así, la esquizofrénica René, en su diario de una esquizofrénica, describía al mundo como si éste se presentara, abro comillas, en partes, dividido, rasgado, un pedazo aquí, otro pedazo allá. Un rompecabezas enorme,
un mosaico. Cada parte es independiente y no tiene relación alguna con la siguiente. Louis Sachs, filósofo y profesor universitario de psicología, aporta descripciones de sí mismos de otros esquizofrénicos que tienen este mismo sentido. Uno de ellos decía sentirse rodeado por una multitud de detalles insignificantes. En línea con las propuestas de Guillermo de Ockham, decía también que no veía las cosas como una totalidad, solo fragmentos. Y otro esquizofrénico más llevaba esa perspectiva atomizadora a una expresión aún más acabada. Decía: si miro mi reloj, veo el reloj, la correa, la cara, las manecillas y así sucesivamente. Entonces tengo que armarlo para captarlo como una sola pieza. El mismo Sachs, a la vista de estos y otros casos, describe el estado anímico característico de la esquizofrenia. Dice: esta hiperconciencia distanciada descompone todas las unidades, no solo las abstracciones, las explicaciones racionales y los significados pragmáticos, sino también los objetos perceptivos, el tiempo y la historia, y finalmente el sentimiento del yo como tal. El sentimiento del yo como tal, precisamente David Hume, el filósofo más destacado del empirismo, nos sirve como puente con el que enlazar claramente el factor cultural y filosófico con el psicológico, porque vino a concluir con su filosofía que no existe el yo. La misma conclusión precisamente a la que por su parte y a su manera llegaban los esquizofrénicos de Sachs. Y no fue tampoco esa una conclusión que dejara indemne la mente de David Hume, porque cuando escribía sobre estas ideas referidas a la inexistencia del yo, en su tratado de la naturaleza humana, estaba sufriendo precisamente una fuerte depresión. De todo ello hablo en el vídeo que dediqué a este filósofo. También podemos enlazar lo psicológico y lo cultural y filosófico a través de Descartes, en el cual el Homo Clausus se encierra definitivamente en sí mismo, porque este filósofo se declara, abro comillas, convencido de no poder tener ningún conocimiento de lo que está fuera de mí, a no ser mediante las ideas que están en mí. El mundo interior y el exterior son compartimentos estancos, separados. El exterior le parece a Descartes de manera semejante a la del esquizofrénico cuando le sobreviene el brote de su enfermedad, como escindido en un montón de fragmentos, en principio inconexos y desordenados, un conglomerado de inseguridades, de motivos de duda e incertidumbre. Algo asimilable, pues, a como hemos visto que la esquizofrénica René describía el mundo, como si éste se presentara en partes, dividido, rasgado, un pedazo aquí, otro pedazo allá. Descartes se siente obligado a buscar representaciones de ese mismo mundo disgregado que ve René, que se apoyen en percepciones claras y distintas. Y se la juega, porque allí donde él encontró un método, el mecanicismo, que le llevaba a adquirir certezas, otros, en la misma situación, como la misma René, naufragan en la descomposición o recomponiendo fragmentos de forma delirante. Cuando Descartes enumera las principales reglas de su método, enuncia así la tercera regla: conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos e incluso suponiendo un orden entre los que no se preceden naturalmente. Es decir, que consiente en que ese orden general buscado sea, para empezar, ficticio, abriendo así
paso a la posibilidad de que, aunque él aspirara a pensamientos claros y distintos, por un camino en algún sentido similar, otros lleguen a componer ideas globales de forma delirante, como hace el esquizofrénico cuando se dedica a conjuntar impresiones o experiencias en su alocado esfuerzo inductivo. El psiquiatra de la Escuela de la Gestalt, Kurt Goldstein, viene a ilustrarnos sobre este hecho de que en esa tendencia desintegradora hacia lo particular queda afectada a la vez que directamente la personalidad, también la percepción de las cosas, en la que de nuevo parecerían recogerse las enseñanzas de Guillermo de Ockham, puesto que se ven esas cosas escindidas unas de otras, sin que el esquizofrénico tenga recursos mentales suficientes para integrarlas, para buscar para ellas el común denominador de un concepto. Para el esquizofrénico, decía Goldstein, en este sentido, no es posible pensar de manera general en la mesa. Siempre piensa en una mesa en particular. No puede concebir el concepto de la mesa independientemente de una mesa real. Solo le falta pues al esquizofrénico decir, como Guillermo de Ockham, que el concepto mesa, la mesa en general, es un flatus vocis, un invento de la mente, y que él prefiere atenerse a las mesas individuales y concretas. Las palabras mismas, pues, pasan en el esquizofrénico a ser no significantes, sino realidades en sí mismas. Cada cosa se individualiza, no queda en ella ningún resto de sustancia que la aproxime a las demás y pueda en ellas prolongarse. Algo reconocible o evocador que le dé consistencia y continuidad a esas cosas. Esto no solo pasa con las cosas. Uno mismo no llega a ser entendido por el esquizofrénico como una entidad a la que referir las cosas particulares que le pasan a él. El yo se disuelve en él en las diferentes experiencias por las que pasa. Para negar la idea del yo, como hemos visto que por su parte hacía también David Hume, Hume lo argumentaba de la siguiente manera en su obra capital, Tratado de la Naturaleza Humana. Si hay alguna impresión que origine la idea del yo, esa impresión deberá seguir siendo invariablemente idéntica durante toda nuestra vida, pues se supone que el yo existe de ese modo. Pero no existe ninguna impresión que sea constante e invariable. Dolor y placer, tristeza y alegría, pasiones y sensaciones se suceden una tras otra y nunca existen todas al mismo tiempo. Luego, la idea del yo no puede derivarse de ninguna de estas impresiones, ni tampoco de ninguna otra, y en consecuencia no existe tal idea. Yo sé con certeza que en mí no existe el yo, acaba diciendo Hume. Como podemos ver, este mismo planteamiento vienen a sostener los esquizofrénicos en la práctica, que dividen el yo según las vivencias diferentes por las que atraviesan, sobre lo cual viene a ilustrarnos Carl Gustav Jung, que dice: mientras que en la persona sana el yo es el sujeto de sus vivencias, en el esquizofrénico el yo es solamente uno de los sujetos que experimenta vivencias. En otras palabras, el sujeto esquizofrénico cae en una multiplicidad de sujetos, autónomos, como lo expresa el término técnico. Esquizofrenia quiere decir efectivamente mente dividida. En otro lugar, Jung expresa de forma parecida la misma idea. En la esquizofrenia, dice, la totalidad psíquica se extiende en complejos bajo la presión de un descenso del nivel mental extremo, y el complejo del yo deja de desempeñar el papel principal. La verdadera dificultad comienza con la desintegración de la personalidad y con el hecho de que eso despoja al complejo del yo de su primacía habitual.
También Ortega y Gasset comprendió el significado de estas maneras de estar en el mundo, que ampliaba incluso a las personas neuróticas, no solo las psicóticas, es decir, los esquizofrénicos, como hemos ido viendo. Decía Ortega: las almas de histéricos y neuróticos viven una vida discontinua, incompatible generalmente con el edificio de un ideario unificado y resistente. Son almas disgregadas en átomos, inconexas, almas dispersas. Cambiamos de tercio. Dejamos de reparar en el hecho de que esa tendencia a la atomización, a la dispersión en la que está involucrada la cultura occidental, llega a afectar, como hemos visto, la salud mental, y pasamos a observar que esos mismos factores son los que permiten explicar cómo se producen las enfermedades orgánicas. Y así decía Miguel de Unamuno, que una enfermedad es en cierto respecto una disociación orgánica. Es un órgano o un elemento cualquiera del cuerpo vivo que se revela, rompe la sinergia vital y conspira a un fin distinto del que conspiran los demás elementos con él coordinados. Todo lo que en mí conspire a romper la unidad y la continuidad de mi vida, conspira a destruirme y, por lo tanto, a destruirse. Reflexión esta de Unamuno que coincide con la que hacía Émile Michel Cioran, que asimismo decía: la enfermedad es la apostasía de los órganos. Cada uno quiere ser caballero único. Cada uno, brusca o gradualmente, deja de representar su papel, de colaborar con los otros órganos, y se lanza a la aventura y al capricho. El cáncer es precisamente la enfermedad que sirve de paradigma a este proceso en el que un conjunto de células deciden independizarse del resto y crecer al margen del conjunto del organismo, hasta acabar matando a ese organismo. El psicólogo de la corriente humanista David Buchan explica cómo precisamente el desarrollo del cáncer en los animales parece relacionarse con su situación social. Hay unos ratones experimentales denominados C3H en los que se ha observado que después de ser inyectados con una sustancia cancerígena, cuando están enjaulados juntos, la metástasis progresa menos que cuando se hallan solos, circunstancia que se apoya en datos estadísticos suficientemente significativos. Asimismo, el mal se retrasa en estos ratones si manos humanas manejan regularmente a los roedores. Experimento que sirve de metáfora o parábola de lo que ocurre asimismo en el ser humano, porque de modo semejante se ha observado, por ejemplo, que el índice de mortalidad de los niños privados de cuidado materno, aunque reciban la atención física necesaria, es considerablemente mayor que el de las criaturas que gozan de la solicitud de sus madres. Otros ejemplos. La tasa de fallecimiento durante el primer año de vida en el asilo de ancianos es mucho más elevada que la de los viejos con hogar. Asimismo, las enfermedades somáticas resultantes del rompimiento brusco y traumático de relaciones con personas emocionalmente importantes se manifiestan en lapsos de tiempo tan breves como incluso 24 horas, y sus efectos se han constatado en numerosos padecimientos: asma, cáncer, infarto cardíaco, diabetes mellitus, eritematosis, hemorragia uterina funcional, artritis reumatoide, colitis ulcerativa, etc. En sentido contrario, el referido David Buchan parte de que la vida en su conjunto existe como medio de alcanzar un fin, que es la forma concreta que cada organismo tiene empeño en conseguir. El modelo biomédico vigente, siguiendo la pauta mecanicista que dejó fijada Descartes y el que se deduce de la propia trayectoria cultural a la que nos estamos refiriendo, la que empezó con el Renacimiento, entiende que lo más bajo explica lo más alto, es decir, que hay que partir de la descomposición del todo en sus partes
y explicar después aquel en función de estas, de las piezas individuales. Pero eso no permitiría entender, por ejemplo, el hecho de que cuando hay un tejido dañado por una herida, las células de alrededor, las partes de alrededor, se muevan con el objeto de recomponer ese tejido tal y como había sido hasta entonces. Es decir, que en las células hay una especie de mandato que las empuja a algo más de lo que resultan ser cuando están aisladas. Por tanto, como meras partes que simplemente sumadas dan el todo. Por lo cual, podemos decir que esas partes celulares tienen incorporada en sí la presencia del todo, en este caso del tejido completo, el que resultó dañado, de modo que se mueven en la dirección de recomponer ese todo que coyunturalmente había desaparecido. Es el todo, pues, el que explica el funcionamiento de las partes. Cuando las partes del organismo entienden su subordinación al todo y se sacrifican en aras del mismo, hay salud. Pero cuando esas partes se hacen autónomas y dejan de tomar en consideración al todo, sus respuestas parciales pueden llegar a poner en peligro al conjunto. El caso extremo es el del cáncer, en el que, como decíamos antes, las células cancerosas se independizan del conjunto y luchan por su propia y particular sobrevivencia, a pesar de que ello significará, al final, la muerte del organismo global. El todo no es en el organismo una mera suma de partes, sino que está incluido en cada una de ellas, en cada una de esas partes. Y esa evasión del destino común resulta perjudicial y, en última instancia, fatal para el organismo. Sigmund Freud, en su libro Más allá del principio del placer, decía que el instinto de muerte estaba primitivamente alojado en la célula individual, aislada, y que la existencia de organismos multicelulares resultaba de la acción del instinto opuesto, el de Eros. Y asimismo afirmaba: el fin del Eros, el instinto de vida, consiste en establecer unidades cada vez mayores y, por consiguiente, conservar. Es la ligazón. El fin de la otra pulsión, Thanatos, el instinto de muerte, es, por el contrario, romper las relaciones y, por consiguiente, destruir las cosas. Esto es lo que decía Freud. Y aún podemos extraer una última reflexión sobre lo que significa el hecho de que la medicina actualmente dominante esté excesivamente escorada hacia la especialización, respondiendo al paradigma que Descartes impuso a propósito de la autonomía de lo particular respecto del todo, que es el mismo que se deduce de nuestra evolución cultural. Esa extrema y en buena medida inevitable especialización hace que no quede suficientemente atendida esa vocación del organismo de funcionar como una unidad, algo que dejó expresado Stefan Zweig en su estudio sobre las curaciones del espíritu, en donde decía: el fenómeno de las curaciones por el espíritu, todavía en el siglo XIX, eran reprobadas y ridiculizadas despectivamente por los graduados como embustes, patrañas e idioteces. De manera inequívoca, se nota en los médicos más juiciosos y humanos una nostalgia por el viejo universalismo, un deseo vehemente de volver a encontrar el camino que les lleve de la exclusiva patología local a una terapia constitucional. Un deseo de saber no solo acerca de las enfermedades particulares que afectan al hombre, sino acerca de la personalidad que este hombre representa. Después de que el afán productivo de saber ha investigado el cuerpo y la célula como sustancia general casi hasta la molécula, al fin vuelve de nuevo la mirada hacia la totalidad de la esencia de la enfermedad, siempre diferente, y busca tras las particularidades locales otras de carácter superior. Este conjunto de reflexiones sobre los trastornos mentales y las enfermedades orgánicas habrían de servirnos para entender el peligro que, descontando las ventajas que también
hemos resaltado, suponen los procesos culturales que van desde el Renacimiento hasta la actualidad, los cuales han ido favoreciendo el individualismo extremo, la pérdida de referencias sobre la propia identidad y la desintegración de instituciones como la pareja y la familia, o en general la pérdida de capital social que ha traído consigo la gran movilidad social. Cara y cruz, pues, de nuestra civilización occidental. Os recuerdo que hace mucho bien a este canal el que os apuntéis como seguidores, me deis un me gusta y hagáis comentarios. Así que os animo a hacerlo si es que os parece bien. Hasta otro vídeo, amigos.